Muy bien, ya voy a empezar. Entonces, la sesión pasada nos quedamos en que estábamos revisando, gracias por anotar su nombre y número de matrícula, ahora sí. La clase pasada nos quedamos en introduciendo a los límites para funciones de más de una variable. Hoy vamos a continuar con ello, vamos a practicar dos métodos eh, vamos a practicar dos métodos. Uno es método por coordenadas polares y el otro es método por trayectorias. Ajá. Entonces, para poder encontrar y evaluar si una función tiene o no límite, y si lo tiene, poder encontrarlo. ¿De acuerdo? En la clase pasada revisamos algunas ciertas funciones y podíamos encontrar el límite de las mismas, pero no hemos evaluado como tal a una función, para saber primeramente si esta tiene un límite. Entonces, vamos a trabajar eso hoy, ¿de acuerdo? De ahí en fuera, la siguiente clase continuamos viendo límites y terminamos la sección de límites. Ahorita para introducir estos métodos, no tenemos que menospreciar que para calcular los límites de una función, cuando ésta tiene más de dos variables, podemos encontrar ese límite como lo hemos hecho cuando encontramos los límites de una función de una sola variable por artefactos algebraicos. La sesión pasada fueron aquellas ocasiones en las que no contamos con artefactos algebraicos y teníamos que retomar y recordar ciertos conceptos de límites cuando estos tienden a una cantidad en la cual por sustitución sencilla no nos es posible encontrar dicho límite. Ahora pensemos, por ejemplo, en un límite, antes de introducir los métodos, por ejemplo, pensemos en un límite, como, pues me voy a poner aquí, un límite, por ejemplo, como el que voy a pintar aquí. Quiero calcular el límite de los puntos, o sea, de los puntos dados, en este caso es una función de dos variables, entonces quiero evaluar el límite de x, y cuando estos puntos, cuando estas variables tienden a 1 y a 1, ¿ok? Y quiero calcular, obviamente, el límite de la función, aplicar el límite a la función, por ejemplo, x cuadrada menos y cuadrada sobre x menos y. ¿Sale? Vamos a pensar que quiero calcular el límite de esta función. Obviamente es una función de dos variables y quiero encontrar, pues, el límite. Lo primero que tenemos que hacer, recuerden ustedes, siempre hay que hacerlo, es sustituir el valor de cada una de las variables en nuestra función original. Si se puede y se puede obtener directamente el límite, qué bueno. Ya no tenemos que hacer otra cosa. Pero cuando sustituimos los valores y no encontramos una respuesta inmediata porque nos puede dar indeterminado, entonces a eso es donde tenemos que aplicar ciertas estrategias algebraicas, ciertos métodos para visualizar o para, mejor dicho, encontrar el límite de la función. Si decido sustituir, por ejemplo, el valor que le corresponde a x cuando x tiende a 1 y el valor que le corresponde a y cuando esta tiende a 1, si se dan cuenta, al sustituirlo directamente en la función dada, abajo nos va a dar en el denominador 0, ¿no? Porque sustituyo a x que vale 1 y y vale 1, 1 menos 1 es 0, y entonces este valor, independientemente del valor que tenga el numerador, nos va a dar indeterminado. O sea, técnicamente no puedo encontrar el límite así como está descrita la función. ¿Ok? Entonces aquí tendría yo que hacer algún artefacto matemático a lo mejor para poder encontrar el límite. Siempre es importante a la hora de establecer los límites, creo que eso también se los comentaron cuando hacían ustedes límites de una sola función, de una función de una sola variable, es que primero evalúe si por sustitución directa es posible encontrar el límite. Si no es así, procura arreglar a la función para que puedas llegar a otra simplificación y que en esta, al momento de sustituir los valores dados, puedas encontrar el límite. ¿Qué me interesa en esta función? ¿Cuál es el inconveniente de esta función? El inconveniente de esta función es el denominador. Si se dan cuenta,
el denominador es el problema, porque al momento de sustituir los valores 1 y 1 en el denominador nos da 0. Para poder encontrar el límite de la función, lo que tenemos que hacer es, de alguna u otra manera, eliminar el denominador. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, podemos mirar el numerador y tratar de ver si en el numerador podemos a lo mejor hacer una estrategia algebraica, de tal suerte que mediante esa, como resultado de la estrategia podamos eliminar el denominador. Una forma muy común de hacerlo es si ocupamos, por ejemplo, factorización. Si se nos ocurre factorizar, a lo mejor podamos eliminar el numerador, ¿sí? Este es un ejemplo de ello. Entonces no tenemos que perder el piso. Habría que primero analizar la función, ver si se puede factorizar y si por algún método matemático no se puede hacer, ya procedemos a resolverla por otro método para resolver los límites, ¿de acuerdo? Entonces, esta, por ejemplo, es un buen método para poder aplicar factorización. ¿Cómo se les ocurriría factorizar el numerador? El numerador tiene dos términos, x y y, ambos elevados al cuadrado y separados por un signo negativo. ¿Qué tipo de factorización obedece? Es un binomio cuadrado perfecto, ¿no? Por ejemplo, cuando teníamos por ejemplo, 4 menos x cuadrada, ¿no? Esto es lo mismo escribir, por ejemplo, 2 al cuadrado, porque el primer miembro está elevado al cuadrado, menos 4 al cuadrado, ¿no? Ay, perdón, es x. X al cuadrado, ¿no? Ahí está. Tenemos el primer valor que tiene raíz, tenemos el segundo y ambos están separados por un signo menos. ¿Esto cómo nos hubiera quedado factorizado? Pues nos hubiera quedado 2 más x acuérdense que ustedes lo hacen, 2 menos x, ¿no? Este es un binomio cuadrado perfecto, porque el producto de estos dos nos va a dar únicamente estos dos términos. Es un binomio cuadrado perfecto. Vean de este ejemplo a este otro, x cuadrado menos y cuadrado. Si se dan cuenta, estructuralmente hablando es muy parecido. El primer miembro está elevado al cuadrado y el segundo también. ¿Qué podemos hacer entonces arriba en el denominador? Podríamos poner x más y por x menos y. Como producto de la factorización. Muy bien. Sí, a veces como estudiantes se nos es muy complicado cuando tenemos una variable ahí que es una y. Y pueden decir, no, pues esto quién sabe cómo se resuelva, ¿no? Luego no tenemos que perder el piso. La y es simplemente una letra que puede ser factorizada y puede ser tratada con los conocimientos que tienen de factorización de ecuaciones sencillas, ¿de acuerdo? El análisis es exactamente el mismo. Entonces, aquí sería igual esto al límite. Acuérdense que siempre vamos a poner, cuando vez que hagan límites, pues tiene que poner todos los elementos del mismo, ¿ok? El límite de la función cuando x, y tienden a 1 y a 1 respectivamente. Ahí voy a poner esto así. Y entonces, ¿de qué función? Bueno, sería del producto de la factorización, x más y, por x menos y. ¿De acuerdo? Y esto lo voy a dividir entre x menos y. ¿De acuerdo? Y entonces ahora, si se dan cuenta, voy a poner otro color. Esto que está aquí se puede reducir con esto que está aquí porque es lo mismo. Y entonces esto nos va a dar como resultado el límite de x, y
cuando este tiende a 1 y a 1. B, ahora, X más Y. Con esto, ya como ya tengo ahora la función lineal, ya lo puedo sustituir directamente, los valores de X y Y esto nos va a dar igual a 1 más 1, y esto nos va a dar igual a 2. Ya sustituyo a X y a Y. Vean ustedes entonces que el principio que ocuparon para encontrar los límites utilizando una estrategia algebraica se puede aplicar en las funciones de dos variables, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de hecho. ¿Aquí alguien tiene alguna duda? No. Puede complicarse la situación, por ejemplo, si se me ocurre, bueno, a mí no, si se ocurre, por ejemplo, voy a pensar en un ejemplo para aprovechar este que está aquí. Se me ocurre, por ejemplo, que este tenga un 2 aquí y aquí un 2. Por ejemplo, vamos a suponer que tiene un 2 y un 2. ¿Qué es lo que pudieran hacer? Bueno, este 2 que está aquí lo pueden factorizar también. 2 por y por. Es exactamente lo mismo. Pero por una de las reglas de los límites, una de las propiedades de los límites, es que el límite de una constante nos va a dar una constante. Entonces, las constantes no tendrán valores límite. Eso lo podemos sacar, este valor que tenemos aquí, lo podemos sacar del límite como un medio, ¿no? Saldría como un medio. Y ahora sí, del límite del punto X, Y, cuando este tiende a 1,1. ¿De acuerdo? Y vean ustedes que ahora el límite se quedó en términos de lo que sí tiene. Sería X más Y por X menos y todo esto entre X menos Y. ¿Sí? Y vean ustedes que otra vez el análisis es parecido al caso anterior, ¿no? Se reduce y me quedaría el límite ahora en términos de X más Y. Entonces, esto hubiera sido igual a un medio, porque es la constante fuera del límite, por el límite, bueno, ya voy a poner que esto nos va a dar, ya en la sustitución, 1 más 1, ¿sí? 1 más 1, porque recuerden que esto se nos va, este, y simplemente ya, para no escribir tanto, sustituyo directamente los valores X y Y en la función resultante, y esto en vez de darnos 2, como el anterior caso, sería 1, ¿no? Porque el 2 está dividido entre el 2, eso nos da 1. Y ven ustedes que a pesar de que ahora tengo un número pequeño, pues no pasa nada. Puedo factorizarlo para dejar este término idéntico a uno de los posibles términos que pueda tener arriba para poder eliminarlo. ¿De acuerdo? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Ok, aquí, Sí. aquí tienen ustedes que aprender a visualizar las funciones. A veces por verlas muy raro, se nos puede ir la idea de que ya es imposible analizarlas o que ya están complicadas. Porque vemos un 2, vemos un 1 y ya no es como nos lo enseñaron y se nos puede complicar la vida, pero no es cierto. Es simplemente tratar de arreglar a la ecuación lo más simplificado posible para que veamos o eliminemos algo de manera rápida. Rápida. Por ejemplo, yo bien pudo haber dejado ahora al revés. Podemos tener aquí, por ejemplo, un 8 y aquí un 8, por ejemplo. Dirían, ya se complicó. No, es exactamente lo mismo. Aquí lo que haríamos en este caso es sacar el 8
Y ese estaría multiplicando el término x cuadrada menos y cuadrada. ¿De acuerdo? Y ven ustedes, ya dejamos a la misma expresión original entre x menos y. Ahora puedo trabajar con lo de adentro y este ya lo puedo sacar del límite como una constante. Y puedo continuar operando el límite. ¿Sí queda claro? Sí, ¿Sí? ¿No, ¿no hay dudas hasta aquí? Bueno, no hay dudas. bueno, vamos a ver si esto quedó claro con otro ejemplo. Sí, solo estoy aprovechando el mismo límite, haciéndolo que sea un poco más complejo, pero realmente no lo es. La estrategia que se usa es la misma, ¿no? Porque a veces vemos un límite muy diferente y creemos que ya se nos complicó el mundo, pero no. Hay que tratar de simplificarlo lo máximo que se pueda. Una vez simplificado, aplique el límite. Si no se puede simplificar, bueno, aplicamos otra estrategia. Los límites que estaban medio raros, por ejemplo, cuando tiene valores absolutos o cuando tenemos dos o más funciones, como el video anterior, pues vamos a procurar resolverlos como el video anterior, porque trae esas más de una función, trae valores absolutos, y a lo mejor algunos de ellos son límites en los que por más artefactos matemáticos que hagamos, no vamos a poder llegar a ellos, ¿sí? La clase pasada tocamos un método, hoy lo vamos a retomar, pero bueno, quiero terminar de consolidar algunos límites básicos que se puedan resolver por estrategia algebraica, ¿de acuerdo? De todas maneras, si tienen alguna duda, me pueden decir, ¿sí? Acuérdense que doy asesorías de 7 a 9 de la mañana, me pueden escribir. Bueno, entonces aquí el límite, vamos a hacer el otro, por ejemplo, otro más. Por ejemplo, límite. Otra vez, casi siempre los límites van a estar dados en funciones de dos variables, ¿ok? Para no complicarnos la vida, x, y esta va a tender a, por ejemplo, a 2 y menos 1, ¿de acuerdo? Y vamos a evaluar el límite de la función x cúbica más 8, 8y cúbica sobre x más 2y. ¿De acuerdo? Ahí está. Vean ustedes esta. Quiero evaluar ahora el límite de esta función. Bueno, se pensaría que ya está complicada, pero un tip. Siempre que vean abajo un denominador muy sencillo, por ejemplo, el denominador está en términos de x y en términos de y el numerador está más complejo, tiene un orden de complejidad mayor, porque el numerador tiene un exponente 3 y 3, es como un tip de decirte que probablemente este tipo de límite se resuelve por un artefacto algebraico. Habría que descomponerlo de arriba para que a lo mejor una de sus partes más sencillas puedan eliminarse con el denominador. En el caso anterior fue así. Estaba el denominador sencillo, los dos miembros elevados a la primera potencia, pero el numerador, acuérdense, x cuadrada menos y cuadrada, que estaba aquí arriba, estaba elevado a una segunda potencia. Entonces, se dan cuenta, la estrategia algebraica nos permitió calcular el límite desdoblando o desenmarañando el numerador en términos factorizables menores y uno de ellos se pudiese eliminar con el denominador. Algo así sucederá aquí. Podemos descomponerlo y encontrar un factor que me permita eliminar directamente el denominador. Ok, vamos a ver si es cierto. Pero antes que nos adelantemos, porque somos muy adelantados, antes que nos adelantemos, primero hay que verificar si esta función tiene el límite directamente al sustituir los valores. Si lo tiene, ¿para qué hago factorización o para qué me rompo la cabeza? El límite nos lo está dando de manera directa por la sustitución de los valores. Entonces, si es así, no hay ningún problema. Pero si nos da un valor, si nos da pues una expresión irreal, pues es así, no. Tenemos que arreglar a la función para poder sustituir los valores de x y de y. Si sustituyen ustedes los valores aquí directamente, ¿qué van a encontrar?
El de abajo Cero. Bueno, da cero. da 0. Exactamente, gracias. Es indeterminado. Nos va a dar indeterminado. Muchas gracias. Nos va a dar indeterminado. Entonces, se dan cuenta, pues habría que hacer ahora, gracias Brisa, habría que hacer entonces ahora un artefacto para poder hacer la función que ya no sea indeterminada y así encontrar su límite, ¿sí? Entonces, este es otro ejemplo. ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Se acuerdan de sus clases de álgebra por allí? ¿Qué se les ocurre que pudiéramos hacer con el numerador? Es una expresión cúbica. ¿Es un trinomio? ¿Lo podríamos decir? Es un trinomio, sí. Entonces habría que desglosarlo en, a lo mejor, 3 monomios, o sea, en 3 factores, o pueden ser 2 factores, uno sencillo y el otro, a lo mejor, de segundo grado. ¿Cómo lo podemos hacer? Acuérdense que cuando tenemos funciones de este tipo, cúbicas, y son positivas, siempre es alternado, positivo, negativo, positivo, y podemos entonces desglosarlo si quieren en los 2 primeros factores. Vamos a hacerlo. Entonces, el límite, acuérdense que esto nunca hay que olvidar escribirlo siempre, de x, y, ¿ok? Esto es importante que recordemos la factorización, ¿sí? Es muy importante porque eso nos va a ayudar mucho. Por eso quise poner una cúbica, porque no siempre la vemos cúbica, ¿sí? Entonces vamos a hacer el primero. Habría que sacarle la raíz cúbica del primer término. ¿Cuál es la raíz cúbica del primer término? X. X. Como es positivo, va a ir positivo. Y le sacamos la raíz cúbica del segundo término. ¿Cuál es la raíz cúbica del segundo término? 2y. 2y. 2. 2y. Y ahora esto lo puedo multiplicar por por su conjugado, pero si aquí tenemos a la potencia 1, pues obviamente los conjugados tienen que ser cuadráticos, para que la suma de los exponentes nos dé cúbico, ¿no? Entonces vamos a elevar al cuadrado el primer término. ¿Cuánto es? X cuadrada. X cuadrado. Para que el producto de este con el de aquí adentro se resuma a 2 términos, significa que el término de adentro tiene que ser negativo. Y habría que sumar los términos de adentro. 2y por x, ¿cuánto nos da? Multiplicar. 2y por x, ¿cuánto nos da? 2xy. 2yx. 2Y. 2y o de 2x. Muy bien. Y luego, acuérdense, positivo, negativo, positivo, positivo. Y ahora elevamos al cuadrado el segundo término, que es 4y cuadrado. 4y cuadrada. Muy bien, ahí está. Si ustedes deciden corroborar la multiplicación de esto por esto, van a llegar a esto. Recuerden entonces que esto es universal, ¿sí? Le sacamos la raíz cúbica al primero, la raíz cúbica al segundo. Si es signo positivo, va signo positivo y el alternado negativo para que correlacione, ¿sí? Cuadrado del primero, cuadrado del último y la multiplicación del primero por el segundo, ¿de acuerdo? Eso lo voy a dividir entre x más 2y. Ahí está. Vean ustedes ahora que el término que está aquí abajo ya es idéntico al término que está aquí arriba. Y ya tendríamos una expresión sumamente sencilla, lineal, que ya no va a tener ningún problema. Entonces, a ver, voy a escribirla. No, pues ahí mismo negro. Entonces, esta expresión nos va a dar, voy a escribir aquí abajo porque probablemente no va a alcanzar. Límite
de x, y cuando esta tiende a 2, menos 1. Ajá, ¿de quién? Bueno, de la función que ya hicimos más simple, que corresponde a x cuadrado menos 2xy más 4y cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora díganme, ¿esta función que está aquí tiene alguna otra complejidad? ¿O ya podemos sustituir directamente los valores del límite? ¿Qué me dicen? ¿Podemos también sacar el 2, profesor? Multiplicar el 2 por 2. Ah, este que está aquí y este. Sí, Sí, podemos hacer eso, pero no hay que complicarnos la vida. Todo este término que está aquí dentro, todo el término que está aquí dentro, ya no tiene una restricción que nos esté imposibilitando encontrar el límite directamente. Por ejemplo, aquí teníamos una restricción, el denominador, porque si el denominador nos da 0, por más que hagamos sustituciones, el límite no lo vamos a poder calcular por este inconveniente. Y así fue, ¿no? Este que está aquí es lineal. Así que si sustituyes directamente los valores en esta nueva expresión, vas a obtener un valor, porque este ya no tiene restricción por dominio. Recuerden las clases de dominio y rango. Para eso nos sirve. Entonces ahorita este no tendría ningún problema. Ya lo puedo sustituir directamente. Sería 2 al cuadrado nos da 4. Menos 2 por 2 por menos 1. Por menos 1. Y luego más 4 por menos 1 al cuadrado. Recuerden que el límite es conocer cuál es la correspondencia a la función de y, dados los valores de x, por ejemplo, una función normal, o cuál es el valor que da esta función en z, dados los puntos x, y. El objetivo de los límites es encontrar ese valor cuando el punto x, y tiende a un valor dado. Si lo puedes obtener de manera directa, háganlo, porque ese es el propósito de los límites, encontrar el valor. Si no se puede obtener, hay que hacer los artefactos matemáticos. Aquí es bien fácil, nos quedaría entonces 4 más 4 más 4, ¿no? Y esto nos daría igual a 12. Esa sería la respuesta. El límite entonces de esta función, cuando x, y tiende a 2, menos 1, es 12. ¿Sí queda claro? Entonces, la moraleja es que cuando tengas funciones cuyo no tengas restricción en el dominio, porque el dominio serán todos los valores en x, y, de todo el plano x, y de esta función, pues entonces el límite nos va a dar directo. ¿Sale? Y ya, sin ningún problema. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? no, profesor. Ok, continúo entonces. Por ejemplo, podemos entonces calcular a lo mejor el límite, vamos a hacer otro ejemplo, el límite de la función e a la x, e a la x más e a la y, y esto lo vamos a dividir entre coseno, coseno de x
más seno de y. Ujú. ¿En qué puntos? Bueno, vamos a evaluar la límite de esta función cuando x, y tiende a 0,0. Habría que entonces encontrar el límite de esta función. ¿Qué proponen? Como que la función se ve muy fea, ¿no? Da la impresión de que está fea y que va a ser complicado de analizar. Pero a lo mejor solamente tiene la fachada de fea, pero realmente es bonita por dentro. ¿Qué proponen? Pues quizá lo que los... Sustituir primero. Pues sustituir, ¿no? Es lo que les vengo diciendo. Habría que primero evaluar si por sustitución sencilla ya la armamos, ¿no? Y si no, pues ni modos, hay que arreglarla. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Si sustituyo directo, quedaría el primer término, e a la 0 más el otro término, e pues a la 0, ¿no? Afortunadamente los dos son 0. Entre... Lo de arriba no me preocupa, porque si lo de arriba nos da 0, no hay ningún problema, ¿no? No hay restricción en el dominio. Me preocupa lo de abajo, porque lo de abajo si nos da 0, pues ya, olvídenlo. Estamos fritos. Entonces abajo sería coseno de 0, más seno de 0. A ver, y entonces, ¿cuánto sería el de arriba? E a la 0 más e a la 0, ¿cuánto nos da? A la 0. ¿2? Nos va a dar 2. 0. 2, no. Todo valor elevado a la 0 es igual a 1. Entonces, e a la 0 es 1, más el otro e a la 0 es 1. Recuérdense, aquí puede haber una cantidad como de 62,000 millones de a la 0 es 1. Coseno de a la 0, 1. El logaritmo de a la 0, 1. Independientemente de la base, todo valor elevado al exponente 0 es 1. No olviden eso. Ahora sí, coseno de 0, ¿cuánto nos da? 1. 1, ¿verdad? ¿Y seno? 1 también. No, a ver, si yo tengo aquí una función, la función coseno empieza por aquí, y la función seno, voy a poner otro colorcito, acuérdense que la función seno empieza así. Entonces, aquí es 0, aquí es 1, y estoy evaluando 0. Coseno de 0 es el máximo valor, 1. Seno de 0, ¿cuánto nos va a dar? 0. 0. Acuérdense que estamos viendo el comportamiento de la descripción de la función seno y coseno. Máximo de seno y coseno es 0 y 1 respectivamente. Ajá. Entonces aquí este valor nos va a dar pues 2 entre 1. O sea, 2. Vean ustedes que a pesar de que la función estaba fea, se puede resolver por sustitución directa sin problemas, sin preocuparnos tanto de cuando no la podamos tener de manera sencilla. Si aquí hubiera sido, por ejemplo, coseno de 0, coseno aquí también, pues ya la función no se puede resolver de manera sencilla. A lo mejor pudiéramos hacer una conversión polar, donde las funciones trigonométricas se expresen algebraicamente como, es que no les, bueno, supongo que vieron en una parte ustedes en cálculo integral, cuando les enseñaban, por ejemplo, el método de sustitución trigonométrica,
donde tenía una función algebraica y como no se podía, no estaba completa la integral, lo que se tenía que hacer era transformar a la expresión algebraica en una expresión trigonométrica, utilizando la propiedad del ángulo y del triángulo de Pitágoras, para poder hacer esta conversión y así encontrar la respuesta a la integral. Bueno, algo así ahorita aquí tendría que hacerse. Una conversión, y a lo mejor esa conversión ya nos pueda dar el límite. Vamos a ver eso más al ratito. Bueno, pero para no complicarnos ahorita, esta función como tal sí se puede resolver rápidamente. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok, continúo entonces. Muy bien. Continúo entonces. Entonces ahora el límite, vamos a poder, por ejemplo, evaluar ahora el límite. Se me ocurre calcular el límite, por ejemplo, de la siguiente función x, y, y cuando esté en el punto dado, por ejemplo, x, y, cuando esto tiende a 0, 0, de la siguiente función. Véanla. X, y, ay, xy por x cuadrado más y cuadrado. A ver ustedes qué opinan allí. ¿Creen que podamos resolverlo por métodos sencillos? ¿Qué opinan? Da indeterminado también. Ah, si lo sustituyes directamente da indeterminado, muy bien. ¿Y se podrá factorizar algo? No, ¿verdad? No lo podemos factorizar por una forma sencilla. Vean, por ejemplo, una ventaja de estas, vean, comparen este límite con los dos límites anteriores. El numerador era el que estaba arriba, que es el más complejo. Abajo el denominador. Otra cosa importante es que aquí tenemos un producto, XY, no X más Y. Si hubiéramos tenido X más Y, a lo mejor lo de abajo se pueda factorizar, y eso quién sabe, porque tenemos aquí un signo positivo, y entonces a lo mejor podamos reducir la expresión y poder calcular el límite. Pero esta otra expresión no, porque tenemos arriba el producto de una multiplicación XY y abajo tengo dos términos independientes sumándose. Eso no nos va a dar nada, no nos va a orientar a un artefacto algebraico que nos permitiría poder encontrar una nueva función sencilla. Entonces esto está complejo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, cuando tenemos una función en el que por métodos sencillos no encuentro el límite, ¿qué creen que pueda pasar? Bueno, puede suceder que no exista el límite. Ajá, o sea, por ejemplo, para ponerlos en contexto, a ver, vamos a suponer que yo tengo una función, perdón, voy a usar una función de una variable porque no tengo aquí el 3D, tengo un plano. Vamos a suponer que tengo esta función, chicos, esta función que está aquí, ¿no? Y yo quiero calcular, por ejemplo, el límite de una función que está descrita aquí en el punto, por ejemplo, que estoy señalando aquí. ¿Cuál va a ser el límite? Bueno, el límite en ese punto para esa función dada, pues tiene que ser aquí. Si el límite existe, es porque hay una convergencia en esta función.
lo puedo encontrar. Este es un límite que existe, o más bien es un límite directo. Es un límite directo. Pero puede darse el caso, por ejemplo, en el que tengo esta otra función. Se me ocurre esta y voy a usar otro color. Por ejemplo, esta. Hay un salto y continúa la función. Y yo te digo, calcula el límite en este punto. A diferencia del límite que vemos aquí, este límite es directo. ¿Por qué? Porque toda la función es continua, incluyendo en este punto. Por lo tanto, por sustitución sencilla lo voy a encontrar. Eso cuando decimos sustituye en forma sencilla, en forma directa el valor, es porque quieres evaluar si existe el límite directo, que la función tenga continuidad aquí. Eso nos da la continuidad de una función. Dale. Pero ahora en este caso, vean aquí, yo les digo, calcule el límite de la función que estamos viendo aquí. Por sustitución sencilla no lo van a encontrar, porque la sustitución dice que aquí tenemos una discontinuidad en la función. Entonces, ¿el límite existe? Vamos a decir que sí, pero es un límite obligado. Que en la función original, realmente el valor que está aquí no hace que esta función sea inexistente en este punto. ¿Dónde podemos encontrar estas funciones? Bueno, las podemos encontrar, por ejemplo, en aquellas donde tenemos un numerador y un denominador. Por ejemplo, se me ocurre x cuadrada sobre y. ¿Qué quiere decir? Que en 0 no vamos a encontrar continuidad de la función. A lo mejor póngala que aquí es una función que está descrita más o menos por algo así, tal que en este punto no tenemos un valor, tenemos una cosa que es irreal. ¿Podemos encontrar el límite? ¿El límite? Claro que sí lo puedes encontrar. ¿Cómo lo puedes encontrar? Con artefactos algebraicos. Los que hemos hecho hasta el momento son artefactos algebraicos para que, reduciendo la función en algo más sencillito, podamos encontrar este punto. Me van a decir, oiga, profesor, pero bueno, ¿no estamos partiendo de una función a otra? Sí, pero, a ver, por ejemplo, voy a ejemplificarte un poco más. Estoy inventando esto, ¿eh? Esto que está aquí lo estoy inventando. No crean que esta función que voy a poner aquí corresponde a este gráfico. Solo es para fines de ejemplificar lo que digo. Entonces, y igual vamos a suponer que es, por ejemplo, x, ¿de acuerdo? XY cuadrada sobre y. Te digo, yo vamos a analizar esta función. Y quiero que me calcules el límite cuando y tiende a 0. Y te digo, bueno, sustitúyelo de manera directa. Ustedes van a decir, bueno, tenemos dos sopas. O esta función va para acá, o esta función va para acá. Y dirás, bueno, ya lo sustituí, ya puse 0. Híjole, y no obtengo un valor, obtengo indeterminado. Ah, muy bien, entonces no estás en esta función, estás en esta función. A lo mejor el punto que quieres delimitar coincide en este punto. ¿Qué puedes hacer? Ah, bueno, mira, se me ocurre hacerle un artefacto algebraico a este. ¿Para qué? Pues porque por un artefacto algebraico, mira, lo que voy a llegar a hacer es hacer esto, mira. Quito el cuadrado de aquí con este que está aquí por cuestión algebraica, y ahora esta otra función que voy a encontrar, esta otra función va a ser x. Oye, pero esta función y esta no son iguales. No, no son iguales. Pero ¿cuál es el principio de los límites? Los límites dicen que para un punto dado, el límite es único, pero puede encontrarse dicho límite aproximando a la función a otra en la que esta otra función coincida en ese punto para determinar su límite. Por ejemplo, este punto puede pasar por una función descrita por una línea recta que pase por ese punto. Por ejemplo, esa función, ese punto puede pasar por otra función
que describa este comportamiento y todas ellas van a tener en común acuerdo que pasan por el mismo punto. Si usted no puede determinar el límite de la función original, puedes transformar esta función a otra donde sí coincide ese punto y poder encontrar el límite. Al hacerlo algebraicamente, estamos transformando esta función a esta otra. ¿Para qué? Para encontrar ese punto. Esto no quiere decir que esta función es idéntica a esta. Eso es mentira, porque, bueno, van a decir, bueno, aquí es una función fraccionada y esto un cuadrático aquí. Esta a lo mejor, si yo hago el gráfico de la función, no va a ser esta, porque esta es una recta, efectivamente. No son funciones iguales, pero estamos aplicando las propiedades de los límites. Que el límite va a ser el mismo y que puede ser adoptado por más de una función, siempre y cuando estas funciones tengan una correspondencia. Pero puede darse un tercer caso. Bueno, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿O ya los dormí? ¿Alguien tiene aquí alguna duda? No, doctor. No, sí me estoy dando a entender a lo que voy. Bueno, yo casi no me meto a estos detalles porque esto lo ven a detalle ya cuando vieron sus límites, ¿ok? Para que vean que lo que están calculando tenga que tener algún sentido matemático, ¿sí? Pero vamos a pensar ahora que yo tengo una función, ay, ¿qué creen? Borré mi función. Bueno, que yo tengo, por ejemplo, esta función. Vamos a pensar. Tengo esta, mira, esta. Y yo te digo, calcule. No, espérate, esta no va a resultar tan bonita. Te digo yo, calcule, vamos a poner que tengo esta función. Esta función. Y te digo yo, calcule, no se borra calcule el límite en este punto. Puede que sí exista el límite si esta función se sigue proyectando al infinito y a lo mejor en el infinito puede encontrarse ese punto. Puede encontrarse entonces esa función, a la mejor. Pero, por ejemplo, puede darse el caso, por eso habría que evaluarse el límite, puede darse el caso de otra función donde vamos a verlo quizá más evidente. Por ejemplo, mira, tengo esta función a donde a lo mejor haga esto. Imagínense que tengo esta que está aquí, esta, perdón que la voy a remarcar con rojo, esta. Y te digo, calcula el límite ahora en este punto. ¿Qué me van a decir? ¿Que va a existir o que no va a existir? Que no va a existir. Que no va a existir, independientemente de lo que yo le haga a la función, la reduzca, le ponga todo lo que sea algebraico, no va a existir. Porque en ese punto, por ahí no pasa la función. Entonces, cuando una función se pueda sustituir de manera directa, el límite existe y es directo. Cuando una función tengamos que arreglarla a otra algebraicamente, entonces podemos decir que el límite en ese punto o en esa función no existía, pero por artefactos matemáticos podemos encontrar el punto. En esta otra, ni por artefactos matemáticos podemos encontrar el límite porque simplemente el límite ahí no existe. Entonces, cuando tengamos funciones en las que por arreglos matemáticos sencillos o por aplicar los principios de los límites no encontremos de manera directa otra función para poder evaluar el punto, tenemos que verificar primero si en esa función realmente hay un límite en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, voy a retomar el ejercicio que escribí y que por error borré. Ahora, por ejemplo, límite
del punto X, Y, límite en el punto X, Y, cuando este tiende a 0,0, estamos, es que pensé horrible, 0,0, y voy a decir qué función es. Bueno, la función habíamos dicho que era esta, XY sobre X cuadrada más Y cuadrada. Vean ustedes ahora esta. Aparentemente no podemos reducirla algebraicamente. Esto puede darnos la sospecha de que el límite existe o que el límite no existe. ¿Jóvenes? De que no existe. Posiblemente no exista. Pero pueden pensar ustedes, bueno, ¿y qué tal si por que todavía no tengo una experiencia muy buena aquí en reducir funciones? ¿Qué tal si sí existe? Nada más que yo no he encontrado la forma apropiada para reducir la función. Entonces hay una estrategia que nos permite conocer cómo podemos evaluar a una función para verificar si realmente el límite existe. Y este método se llama método por trayectorias. Disculpen que hable un poco más fuerte, pero se vino el agua. Método por trayectorias. ¿En qué consiste el método por trayectorias? Bueno, va a seguir una serie de pasos muy sencillos. Número 1, el límite, cuando x tiende a 0, va a ser el mismo que el límite cuando x tiende a 0. Si esto es cierto, podemos corroborarlo. ¿Cómo? Bueno, que el límite de una función, por ejemplo, identidad, que x tiende a y, va a ser el mismo que el límite cuando y tiende a una solución general de funciones de x. Cuando y tiende a kx, donde k puede tomar valores diferentes, puede tomar cualquier valor, 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Nos va a dar un conjunto de soluciones. Cualquier valor que tomemos debe de coincidir con el límite cuando x tiende a y. Si le seguimos estos pasos y encontramos que estas condiciones se satisfacen, podemos decir que en esta función, para este punto, existe un límite. Entonces podemos hacer el análisis para esta función que justamente acabo de pintar. Vamos a ver vamos a ver el primer principio. Si algo no entienden, me van interrumpiendo, ¿ok? Si x es igual a 0, entonces voy a evaluar el límite. Entonces, el límite ¿de cuál? De 0, y, ajá, va a ser igual, ay, perdón, de la función. Ay, no, lo reinicié, qué tonto. Permítanme, deje entrar otra vez al live, porque le tecleé por error. Permítanme un segundo.
Ajá, entonces estábamos en esto, ¿no? Entonces, quiero calcular el límite cuando x sea igual a 0. Cuando el límite sea x igual a 0. Entonces, lo que puedo hacer aquí es, ok, voy a sustituirlo en la función original. Ay, pero se quedó aquí. En la función original, ¿sí? No hay más, ¿no? En la función original, esta, y entonces voy a sustituir el primer valor. ¿Cuánto valía x? 0. Entonces sería 0 y sobre 0 al cuadrado más y al cuadrado. Ahí está. Ajá. ¿Esto cuánto nos va a dar? Nos va a dar 0, porque 0 por y es 0, entre y cuadrado. Y 0 entre y cuadrado nos va a dar 0. Ahora podemos hacer lo mismo. Ahora si y es igual a 0. Si y es igual a 0, ¿qué límite nos debe dar, chicos? Para que exista. ¿Qué límite? ¿Qué nos dice? Pues tenemos que encontrar el mismo valor de 0. Bueno, entonces el límite, recuerden que estoy tomando participaciones. Luego una participación lo salva de reprobar. Bueno, allá ustedes. El límite de ahora el otro valor, que era x, 0. Entonces lo voy a sustituir. Ahora sería como x, 0, x0 X. entre x cuadrado más 0 al cuadrado. Ujú. Entonces, esto nos daría igual a 0 entre x cuadrado. Ujú. Esto es igual a todo valor 0 entre x cuadrado, pues nos va a dar 0. Ahí parecería que ya se satisface el primer punto, así que palomita. Habría que ver ahora, corroborarlo con el siguiente punto. Habría que corroborarlo con el siguiente punto. Entonces, el siguiente punto dice que, voy a ponerle aquí, sí, x es igual a y. Ajá. Si x es igual a y, entonces habría que otra vez calcular el límite de qué punto si x es igual a y. Pues podemos decir que es x, x, porque x vale y. Entonces, la sustitución sería el primer valor de x, pues lo dejamos igual, ¿no? X. Y para y vale x entre, esto no le podemos hacer nada, x cuadrado, más, y del otro valor, pues x cuadrado. Ahora esto nos daría x cuadrado sobre
2x cuadrado. Este que está aquí con este que está aquí nos da un medio. Ahora vamos a corroborarlo con el anterior. ¿De acuerdo? Entonces, si y es igual a mx, bueno, estamos usando k. Si x es igual a kx, entonces k es una solución generalizada, que independientemente de su valor, tiene que darme un medio. Entonces, habría que sustituirlo. El límite ahora de ¿qué punto? Pues sería x, kx. Y vamos a sustituirlo en la función. Nos quedaría el primero x por mx. Ay, yo con mi m a fuerza. Por kx sobre x cuadrada más mx al cuadrado. ¿K, profesor? Ay, k. ¿Es K? Sí, k. 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 Ahí está. Y ahora esto nos daría x cuadrada k sobre el otro término que bueno, esto quedaría x cuadrada más k cuadrada x cuadrada. Y esto sería igual a, lo de arriba no podemos hacerle nada, x cuadrada k, pero lo de abajo sí, quedaría x cuadrada, factorizando, x cuadrada por 1 más k cuadrada. Entonces, esto es igual a, voy a ponerlo por aquí, k sobre 1 más k cuadrada. Ahora, este que está aquí es el mismo que este que está aquí. ¿Es el mismo? No. No. Por lo tanto, esta función que está aquí, ¿tiene límite? Existe el límite en esta función. Existe el límite en esta función para el punto x, y igual a 0. No, ¿verdad? Aquí la respuesta es que no existe límite para esta función en x, y cuando estos tienden a 0. O sea, por ahí no va la función, no pasa por ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, por más artefactos algebraicos que hagamos, no vamos a poder encontrar el límite porque simplemente no existe. ¿De acuerdo? Sí. Profesor, tengo una duda, Sí. bueno, una observación. ¿Y si el XY está en el denominador, también se hacen esos pasos? ¿O
Ah, bueno, es general. No, no, nada más es cuando tengas este tipo de función en particular. Evaluar a la función es general. No importa lo que tengas arriba, no importa lo que tengas abajo. La está usted evaluando para ver si tiene un límite o no. ¿De acuerdo? Entonces, para esta función, decidimos evaluarla porque no sabíamos si tiene límite, dado que no podemos resolverla rápidamente por aspectos algebraicos. Entonces, para empezar, como no lo podemos resolver así, pues habría que preguntarnos si si esta función tiene límite la función en este punto. Con eso nos damos cuenta que no. Pero si la función fuese al revés, por ejemplo, y por artefactos algebraicos no puede usted evaluar si existe límite, puede aplicar estos mismos pasos para corroborar realmente si esta función tiene límite en ese punto. ¿Sí? O sea, esta prueba es general, no nada más tiene que tener este aspecto. ¿De acuerdo? Ok, ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Hacemos otro ejemplo? Me da tiempo, tengo 15 minutos. ¿Quieren otro ejemplo? Sí, Sí, doctor. Bueno, si no, nos podemos pasar al método por coordenadas polares. Ay, son bien participativos. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo. ¿Sale? Por ejemplo, quiero calcular el límite de la función x, y en el punto, vamos a pensar igual, este es 0,0, pero ahora voy a cambiar la función. Por ejemplo, pensando en lo que él dice, ahora esta función es x cuadrado menos 3y sobre entre x cuadrado más 2y cuadrado. A ver, fíjense de esta función. ¿Qué opinan? A ver, vamos a ver si el límite existe realmente, pero es verdadero. Vamos a ver si el límite es verdadero, sustituyendo primero los valores x y y. ¿Existe? ¿Es verdadero el límite? No, no es verdadero. Ok, entonces, no, esta no, función no es continua en el punto 0,0. Vamos a ver si el límite existe por una reducción algebraica. ¿Existe? ¿Creen que lo podamos resolver algebraicamente? ¿Jóvenes? ¿Sí se puede contestar? Sí, conteste. A ver, dígame. Sí se puede contestar algebraicamente, ya que es un son cuadrados que ¿Cómo? ¿Cómo lo haría? no, no, Bueno, no sé, vamos a pensar que no sabe, No bueno, se vamos a puede. pensar que quién sabe. Vamos a suponer que no lo sabemos. A lo mejor el método precisamente para eso me sirve. Primero para evaluar si la función de entrada tiene límite. Si te dice la función, sí, sí, porque la función nada más te dice, tienes límite, más no te dice cuál. Vamos a pensar que te dice, bueno, si hay límite. Ah, bueno, entonces ya te regresas y si quieres, lo deduces algebraicamente porque ya te dice, la prueba te dijo que sí, el test te dice que sí, ¿no? Ya entonces tú regresas y te rompes la cabeza pensando cómo vas a reducir la función a aquella para encontrarla, el punto. Sí, vamos a pensar eso. Acuérdense, chicos, que en la clase anterior
pudimos evaluar por un método cómo encontrar el límite cuando esta función pueda estar entre un intervalo de posibilidades. ¿Recuerdan eso? O sea, cuando tenemos esta función, podemos arreglarla por inecuaciones para que las inecuaciones me permitan encontrar dónde se encuentra el límite, justamente aprovechándonos del hecho de que esta se puede desdoblar en funciones más pequeñitas para que estas nuevas funciones pequeñitas se les resuelva el límite y ese límite pues debe de ser el mismo que esta otra función. Sí, esa era una estrategia matemática que vimos la clase pasada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como no sabemos si se puede reducir o no, ustedes ya lo pueden hacer de tarea. Vamos a evaluar si sí o si no tiene límite, ¿ok? Si existe o no existe. Entonces, vamos a tomar en cuenta, acuérdense que el primer criterio es considerar a x igual a 0. X igual a 0. Entonces lo puedo sustituir directamente. Vamos a ver. Este sería 0 al cuadrado menos, esto lo voy a dejar idéntico, 3y cuadrado sobre 0 al cuadrado más 2y cuadrado. Esto lo puedo reducirlo así, quedaría menos 3y cuadrado sobre 2y cuadrado. Entonces, esto se puede reducir a menos 3 medios. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Que en la otra condición, y igual a 0, tenemos que encontrar el mismo valor. Si es así, nos vamos al segundo criterio para verificar que realmente existe el límite. ¿Sí? Vamos a ver, y igual a 0. Y igual a 0. Entonces ahora lo que sustituyo es el siguiente valor. Quedaría... Quedaría, por ejemplo, x cuadrado menos 3 por 0 al cuadrado entre x cuadrado más 2 por 0 al cuadrado, ¿no? Ahí está. Bueno, te voy a poner aquí 0 porque voy a pensar que es 30. Y entonces, ¿esto cómo nos da? Bueno, todo este término se va en 0 y este término se va en 0. Entonces quedaría x cuadrada sobre entre x cuadrada y esto nos daría igual a 1. Este valor que está aquí arriba, menos 3 medios, y el valor que está aquí abajo, 1, ¿es lo mismo? No. 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 Por tanto, esta función no tiene límite o no existe límite para la función cuando x y y tienden a 0,0. ¿De acuerdo? Sí. Ok. ¿Dudas? Profe, tengo una duda. Sí. ¿A poco ahí donde sustituimos la x en 0 al cuadrado? ¿Aquí? Ajá. Ajá. Aquí. No, no, Aquí. ya. Ajá. No, ya no tengo ninguna duda, perdón, es que pensé que era otro número, pero es 0, ok. Es 0. Solo sustituí cuando x Sí, es sí, igual a sí. 0 en la función original y cuando y es igual a 0 en la función original. Si los dos arreglos me dan el mismo valor, nos vamos al siguiente criterio. Y igual a x y la otra x igual a m, perdón, a k, y.
Si coinciden los mismos, entonces la función sí tiene límite en ese valor. A lo mejor habría que pensarle un poco más cuál sería la estrategia algebraica para encontrar el límite. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? Bien, me hace falta, hay varios métodos para poder evaluar las integrales. El método que me sigue es método por coordenadas polares, que es aprovechar, es convertir funciones algebraicas en funciones trigonométricas y luego por identidades trigonométricas encontrar los límites. Ese está muy bonito, pero bueno, también habría que probarlo, pero me va a llevar un poco más de tiempo explicarlo y ya me faltan 6 minutos. Entonces yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Me falta todavía ver esos métodos. La clase que viene terminamos límites. Ya la clase que viene terminamos límites. Me falta este método y a lo mejor jugar con ejercicios. Hoy les mando los ejercicios que les debo de funciones para que estén listos el viernes. Y el día viernes terminamos límites para estar listos la siguiente semana con derivadas parciales de funciones. Para que por favor ya empiecen a estudiar derivadas. ¿Sale? Porque acuérdense que tengo que empezar rápido y abordar el tema rápido. Me ayuda mucho si ustedes ya estudian derivadas, por si se les está olvidando, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Nuevamente.